Algunos desaparecen en la muerte, otros desaparecen para sobrevivir. Inglaterra, 1822. La luz de octubre caía oblicua sobre las calles empedradas de York, iluminando las fachadas de ladrillo rojo y las ventanas emplomadas de los comercios que bordeaban Stonegate. El aire transportaba el aroma mezclado de pan recién horneado, humo de carbón y el leve olor metálico que acompañaba siempre a las ciudades donde el comercio y la industria florecían sin descanso. Maximilian Greyford, duque de Ashworth, había llegado a la ciudad la noche anterior. Sus asuntos de propiedades requerían atención personal que ningún administrador podía proporcionar adecuadamente. A sus 32 años, Maximilian había aprendido que la supervisión directa era la única forma confiable de gestionar las extensas tierras que llevaban su nombre desde hacía 4 generaciones. Su madre, la duquesa viuda Catherine, permanecía en el continente desde hacía 3 años, incapaz de soportar los corredores vacíos de la mansión Ashworth sin la presencia de la joven duquesa que había amado como a una hija. La pérdida había fracturado algo fundamental en Catherine, enviándola a vagar por Italia y Francia en una especie de exilio autoimpuesto del que ninguna carta de Maximilian había logrado recuperarla. El establecimiento de sastrería al que se dirigía esa tarde ocupaba un edificio estrecho pero imponente en la esquina de Stonegate, con una calle lateral cuyo nombre nunca había memorizado. La recomendación había llegado a través de su abogado en Londres, quien aseguraba que la calidad del trabajo rivalizaba con cualquier cosa disponible en la capital. Maximilian necesitaba varias piezas nuevas para la temporada social que se avecinaba, compromisos que no podía eludir, sin despertar el tipo de comentarios que su posición hacía imposibles de ignorar. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente cuando entró. El interior olía a lana nueva, aceite de linaza y el aroma vagamente floral de la lavanda que colgaba en pequeños ramilletes desde las vigas del techo. Las paredes estaban forradas con estantes que contenían rollos de tela organizados por color y peso, desde el lino más fino hasta la lana gruesa, apropiada para abrigos de invierno. 3 mesas de trabajo ocupaban el centro del espacio, cada una con su propia lámpara de aceite para el trabajo nocturno. Una mujer mayor de rostro amable y cabello gris recogido bajo una cofia apareció desde la trastienda. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo servirle?» «Busco al señor Whitmore», respondió Maximilian, consultando la nota que llevaba. «Me han recomendado este establecimiento para encargos de calidad». «Oh, el señor Whitmore falleció hace 2 años. Que Dios lo tenga en su gloria», explicó la mujer con expresión compungida. «Pero su viuda continúa el negocio. La señora Whitmore es nuestra costurera más hábil. Permítame llamarla». La mujer desapareció hacia la parte trasera, dejando a Maximilian examinando un rollo de paño azul marino de evidente calidad. Podía distinguir el trabajo fino incluso sin entrenamiento formal. Los años administrando propiedades le habían enseñado a reconocer artesanía superior cuando la veía. Pasos suaves anunciaron el regreso de la mujer mayor, acompañada esta vez por una figura femenina más joven que emergió de las sombras de la trastienda con la postura cautelosa de quien ha aprendido a moverse sin llamar la atención. «Su Excelencia», dijo la mujer mayor con una reverencia torpe. «Le presento a la señora Whitmore». Maximilian se volvió para saludar a la costurera y por un momento inexplicable, el mundo pareció detenerse. La mujer que estaba frente a él tenía aproximadamente 27 años, delgada de una manera que sugería años de trabajo físico constante más que fragilidad natural. Su cabello rubio miel estaba recogido en un moño simple en la nuca, sin adornos ni pretensiones. Vestía un vestido gris de corte sencillo pero impecablemente confeccionado, el tipo de prenda que permitía a una mujer trabajadora moverse con facilidad sin sacrificar respetabilidad. Sus manos, que sostenía entrelazadas frente a ella, mostraban las marcas reveladoras de su oficio, pequeñas cicatrices de pinchazos de aguja, una ligera decoloración donde el hilo había rozado repetidamente la piel. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Maximilian, azul grisáceos como el cielo antes de una tormenta.
que lo miraron brevemente antes de desviarse hacia el suelo con la deferencia apropiada para su rango. Había algo en su rostro, en la línea de su mandíbula, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, que despertaba un eco de familiaridad tan desconcertante como imposible de precisar. «Su Excelencia», dijo ella, su voz suave pero firme. «Es un honor atender sus necesidades. ¿Qué tipo de prendas requiere?» La conversación que siguió fue profesional y eficiente. Maximilian describió lo que necesitaba: varias chaquetas para eventos formales, chalecos, pantalones. La señora Whitmore hacía preguntas pertinentes sobre telas, cortes, preferencias de estilo, demostrando un conocimiento que iba más allá de lo esperado para una costurera de provincia. «Para eventos en su residencia», comentó ella mientras desplegaba muestras de seda sobre la mesa, «recomendaría este tono de verde oscuro. Complementa bien los interiores tradicionales y la calidad de la seda refleja apropiadamente la luz de las lámparas en los grandes salones». «¿Ha visitado usted residencias nobiliarias?», preguntó Maximilian con curiosidad genuina. Ella vaciló apenas una fracción de segundo. «He trabajado para varias familias distinguidas a lo largo de los años, Su Excelencia. Uno aprende a anticipar ciertos requisitos». La explicación era razonable, pero había algo en su tono que sugería conocimiento más íntimo que mera observación profesional. «Los salones de la mansión Ashworth tienen una particularidad», continuó Maximilian, observándola cuidadosamente. «Los ventanales orientales crean una luz muy específica durante las recepciones vespertinas. La galería este sería ideal entonces», respondió ella sin pensar. «Esa luz favorecería especialmente los tonos verdes y azules profundos». El silencio que siguió fue breve pero cargado de significado. La señora Whitmore se dio cuenta de su error casi inmediatamente. El color abandonó su rostro durante un momento antes de recuperar la compostura. «Debe haberlo mencionado usted, Su Excelencia», dijo rápidamente. «Disculpe si lo interpreté incorrectamente. Maximilian no había mencionado ninguna galería específica. La galería este de la mansión Ashworth no era un espacio público. Solo la familia y los invitados más íntimos conocían su disposición y características particulares. Una costurera de York, por hábil que fuera, no tendría razón para conocer tales detalles. Decidió no presionar el punto, al menos no todavía. «Tomaré las muestras de seda verde y el paño gris para los pantalones. ¿Cuánto tiempo requerirá para completar el encargo?» 3 semanas, Su Excelencia, si las medidas se toman hoy». El proceso de medición fue rápido y profesional. La señora Whitmore mantenía la distancia apropiada. Sus manos trabajaban con eficiencia practicada mientras anotaba cifras en un pequeño cuaderno. Maximilian notó que su caligrafía era educada, las letras formadas con el cuidado de quien ha recibido instrucción formal, no el trazo irregular de alguien autodidacta. Cuando concluyeron, Maximilian acordó regresar en 2 días para una prueba preliminar. Salió del establecimiento con la mente llena de preguntas que no podía formular claramente. 2 días después, cuando regresó según lo acordado, encontró a la señora Whitmore sola en el taller principal. La mujer mayor, según explicó, había salido a entregar un encargo. Ella había preparado la chaqueta de prueba. El corte era impecable incluso en su estado sin terminar. Mientras Maximilian se probaba la prenda, la puerta principal se abrió con un estallido de energía infantil. Un niño de aproximadamente 5 años irrumpió en el establecimiento, sus mejillas enrojecidas por haber corrido, su cabello rubio cayendo sobre su frente de la misma manera en que el cabello de Maximilian lo hacía cuando necesitaba recorte. El niño llevaba ropas simples pero limpias, un pantalón de lana marrón y una camisa blanca que había visto mejores días. «¡Mamá!», llamó el niño, las palabras saliendo en una ráfaga entusiasta. «La señora Finch dice que puedo tener un panecillo de pasas si me das permiso. Y terminé todas mis letras esta mañana sin un solo borrón. Y...». Se detuvo abruptamente. Sus ojos, esos ojos verde esmeralda imposibles de confundir, se ensancharon al ver al hombre alto junto a su madre. El mundo de Maximilian se redujo a esos ojos. Verde esmeralda brillante, el color exacto que los Greyford habían llevado durante 4 generaciones.
un rasgo tan distintivo que las personas a menudo comentaban sobre él. No era simplemente similar, era idéntico, el mismo tono preciso, la misma intensidad luminosa. Y había algo más. Cuando el niño inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, evaluando al extraño con curiosidad infantil, replicó exactamente el gesto que Maximilian hacía inconscientemente cuando algo captaba su interés. «Sebastián», dijo la señora Whitmore rápidamente, moviéndose entre el niño y Maximilian como si pudiera bloquear físicamente la conexión que ya se había formado. «No debes interrumpir cuando mamá está atendiendo a un cliente. Regresa con la señora Finch, y sí, puedes tener el panecillo como recompensa por tu buen trabajo». «Sí, mamá», respondió Sebastián con la obediencia inmediata de un niño bien educado. Luego, dirigiéndose a Maximilian con una reverencia torpe pero sincera, «Buenas tardes, señor. Buenas tardes», logró responder Maximilian, su garganta extrañamente tensa. Sebastián salió corriendo con la misma energía con la que había entrado. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio denso en su ausencia. Maximilian se volvió lentamente hacia la señora Whitmore, quien había retrocedido varios pasos, sus manos apretadas frente a ella con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. «Ese niño», comenzó Maximilian, manteniendo su voz cuidadosamente neutral, «tiene ojos muy notables». «Los tiene», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Mi familia ha llevado esos ojos durante 4 generaciones. Es un rasgo distintivo, bastante raro. Los ojos de los niños pueden parecerse a muchas personas, Su Excelencia. No es tan inusual». «¿Qué edad tiene el niño?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo. 5 años, Su Excelencia. Cumplirá 6 en primavera». Maximilian hizo los cálculos mentalmente. 6 años atrás, su esposa había muerto en el parto, o eso le habían dicho. El doctor Leonard Harrow había presentado certificados de defunción para madre e hijo, había pronunciado las palabras solemnes sobre la tragedia inevitable, había supervisado el entierro de un ataúd que Maximilian nunca había visto abierto. «¿Y su difunto esposo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Murió antes de que Sebastián naciera, Su Excelencia». «Mis condolencias». Las palabras eran automáticas, vacías. «Debo irme. Por favor, continúe con el encargo. Enviaré a alguien cuando esté listo». Salió del establecimiento antes de que ella pudiera responder. Caminó por las calles de York sin ver realmente nada. Su mente giraba con imposibilidades que de alguna manera parecían más probables que las certezas en las que había basado 6 años de su vida. Esa noche, en su habitación de hotel, Maximilian escribió una carta a Londres, solicitando los servicios de un investigador discreto. Necesitaba información sobre la señora Whitmore, todo lo que pudiera encontrarse sobre su pasado, sus circunstancias, la historia que había construido alrededor de sí misma, porque si había aprendido algo en sus 32 años, era que los ojos no mentían. Y esos ojos verde esmeralda en el rostro de ese niño contaban una verdad que desafiaba todo lo que creía saber sobre pérdida, muerte y el vacío que había llevado durante 6 años interminables. 6 años atrás, en el otoño de 1816, Evangeline Merritt había descubierto que las paredes tienen oídos cuando menos lo esperas. Era una noche de octubre. El viento aullaba contra las ventanas de la mansión Ashworth, llevando la promesa de una tormenta temprana. Evangeline, entonces de 21 años y embarazada de 3 meses, había bajado a la biblioteca buscando el libro de poesía que la ayudaba a conciliar el sueño, cuando las náuseas matutinas se extendían hasta las horas nocturnas. La biblioteca estaba a oscuras, excepto por el resplandor de luz que se filtraba desde la puerta entreabierta del estudio privado de su esposo, una habitación más pequeña, conectada al espacio principal por una puerta que generalmente permanecía cerrada. Voces llegaban desde ese espacio, 2 hombres hablando en tonos bajos, pero no lo suficientemente suaves como para ser completamente inaudibles. Evangeline reconoció inmediatamente la voz de su hermano, Harrison Merritt, el conde de algo
que siempre había sonado más impresionante que las tierras escasas y los ingresos menguantes que el título realmente representaba. El problema se resolverá naturalmente, decía Harrison. Las mujeres mueren en el parto todo el tiempo. Nadie cuestionará la tragedia, especialmente si el médico documenta complicaciones apropiadamente. Una segunda voz, perteneciente a alguien que Evangeline no reconoció inmediatamente, respondió con un tono clínico y desapegado. La tintura que discutimos causará hemorragia severa. Administrada en el momento correcto, parecerá una complicación natural del parto. No habrá evidencia, solo una tragedia lamentable. ¿Y el niño? Si sobrevive, sobrevive, pero sin madre, morirá de todos modos en cuestión de días. Los recién nacidos son frágiles. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Evangeline. Su mano voló instintivamente a su vientre, donde una vida apenas comenzaba a florecer, protegiéndola de palabras que acababa de escuchar. La herencia regresará entonces, continuó Harrison, y Evangeline pudo escuchar la satisfacción en su voz. El contrato matrimonial especifica claramente que si ella muere sin producir herederos que sobrevivan más de una semana, su dote y las tierras de la familia Merritt vuelven a mí como cabeza de la familia. 60,000 libras y 3 propiedades. Suficiente para satisfacer a mis acreedores y dejar algo para vivir decentemente. 60,000 libras. Su hermano planeaba asesinarla por 60,000 libras y tierras que había descuidado durante años. Evangeline retrocedió silenciosamente, cada paso medido con un cuidado desesperado para no hacer crujir el piso de madera. Subió las escaleras hacia su habitación con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que todo el mansión podía escucharlo. Durante 3 días, fingió normalidad mientras su mente trabajaba frenéticamente. ¿Le diría a Maximilian? Pero su esposo estaba en Londres atendiendo asuntos del Parlamento. No regresaría hasta dentro de 2 semanas. ¿Escribiría? Pero Harrison revisaba la correspondencia que salía del mansión, un hábito que había establecido con excusas sobre ayudar a gestionar los asuntos domésticos. Evangeline no tenía aliados en la mansión Ashworth. Los sirvientes respondían a Harrison, en ausencia de Maximilian. Su propia doncella había sido despedida misteriosamente la semana anterior y reemplazada por una mujer mayor de lealtades inciertas. La cuarta noche después de escuchar la conspiración, Evangeline empacó una pequeña bolsa con lo esencial: un vestido de repuesto, ropa interior, el pequeño monedero que guardaba escondido con sus ahorros personales. 22 libras, todo lo que tenía en el mundo que fuera verdaderamente suyo. Escribió una carta breve y críptica. No puedo continuar. Perdónenme. Las palabras eran deliberadamente ambiguas, calculadas para sugerir desesperación mental sin especificar intenciones. Dejó la nota sobre su tocador. A las 3 de la madrugada, cuando incluso los sirvientes más diligentes dormían, Evangeline descendió por la escalera de servicio, cruzó la cocina y salió por la puerta trasera hacia la oscuridad húmeda de un octubre que olía a tierra mojada y hojas podridas. Caminó durante horas, alejándose de la mansión Ashworth, alejándose de Londres, alejándose de todo lo que conocía. Cuando el amanecer llegó, había puesto 15 millas entre ella y su antigua vida, y sus pies sangraban dentro de zapatos diseñados para salones de baile, no para caminos rurales. Las semanas que siguieron fueron una mezcla borrosa de posadas baratas y miedo constante. Evangeline se movió de ciudad en ciudad, nunca permaneciendo más de 2 noches en el mismo lugar, gastando su dinero con una frugalidad desesperada. Compró ropa simple de segunda mano, cambió su apariencia tanto como pudo, y finalmente, 6 semanas después de su fuga, llegó a York. La ciudad era lo suficientemente grande para perderse, lo suficientemente activa comercialmente para que una mujer sola no fuera inmediatamente sospechosa, lo suficientemente lejos de Londres para sentirse segura. Allí, en habitaciones baratas sobre una panadería en Trim Street, Evangeline Merritt, duquesa de Ashworth, dejó de existir. En su lugar, nació la señora Whitmore, viuda de un comerciante que nunca existió, costurera que construiría una vida puntada por puntada en el anonimato que era la única forma de supervivencia que conocía.
El investigador llegó 4 días después, portando un sobre de cuero que depositó sobre el escritorio de Maximilian, con la expresión solemne de quien entrega malas noticias. Su Excelencia, comenzó el hombre, un individuo de mediana edad llamado Thomas Brennan, cuya reputación de discreción era tan sólida como su habilidad para descubrir secretos. Los hallazgos son inusuales. Maximilian abrió el sobre y leyó mientras Brennan permanecía de pie, observando cómo la mandíbula del duque se tensaba progresivamente con cada línea. La señora Whitmore había aparecido en York hace exactamente 6 años, en noviembre de 1816. Llegó sola, visiblemente embarazada de aproximadamente 4 o 5 meses, con una pequeña bolsa y dinero limitado. Tomó habitaciones sobre una panadería en Trim Street, las más baratas disponibles que aún mantuvieran alguna apariencia de respetabilidad. No había registros de matrimonio. No había certificados de defunción para ningún señor Whitmore. No había referencias laborales previas. La dirección que había proporcionado al establecimiento de costura resultó ser una calle que no existía. Era como si la mujer hubiera materializado de la nada, completamente formada, con un pasado fabricado y un futuro construido sobre mentiras necesarias. ¿Y antes de York?, preguntó Maximilian. Su voz sonaba extraña incluso a sus propios oídos. Nada, Su Excelencia. Ni un solo rastro. Es como si no hubiera existido antes de esa fecha. Maximilian despidió al investigador con pago generoso y una advertencia severa sobre la confidencialidad absoluta. Luego se sentó en la oscuridad creciente de su habitación de hotel, sosteniendo el informe mientras las piezas se acomodaban en un patrón que era tan imposible como inevitable. 6 años atrás, su esposa había desaparecido de la mansión Ashworth. La carta suicida, la búsqueda infructuosa, el ataúd sellado que supuestamente contenía su cuerpo recuperado del río. Todo tan conveniente, tan definitivo, tan absolutamente falso. Al día siguiente, Maximilian regresó al establecimiento de costura justo antes del cierre. La mujer mayor se había marchado, dejando solo a la señora Whitmore organizando carretes de hilo con manos que temblaban ligeramente cuando él entró. «Su Excelencia», dijo ella, su voz controlada pero tensa. «No esperaba verlo hasta la semana próxima». «Necesitamos hablar, señora Whitmore, o debo decir, Lady Evangeline. Lo supe desde el primer instante en que nombró la galería sin que yo la mencionara», añadió con voz baja. «Y desde entonces, cada detalle solo ha encajado mejor». El color abandonó su rostro tan completamente que Maximilian temió que se desmayara. Ella se aferró al borde de la mesa de trabajo, sus nudillos blancos contra la madera oscura. «No sé de qué habla, Su Excelencia». «¿No?». Maximilian cerró la puerta tras él, asegurándose de que tuvieran privacidad. «Entonces, permítame refrescar su memoria. Tiene una marca de nacimiento en forma de media luna en su hombro derecho, justo debajo de la clavícula. Solía besarla ahí, ¿recuerda? Y hay una pequeña cicatriz en su muñeca izquierda de cuando rompió una taza de porcelana a los 9 años. Me contó esa historia una noche en la mansión Ashworth. Su manga se había deslizado durante la medición días atrás, revelando brevemente esa marca de nacimiento distintiva que él había memorizado en noches íntimas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Evangeline cerró los ojos. Una lágrima solitaria trazó un camino por su mejilla. Cuando habló, su voz era apenas un susurro quebrado. «Por favor, no me quite a Sebastián. Por favor, Maximilian. Puedes hacer lo que quieras conmigo, pero él no tiene culpa de nada». El uso de su nombre de pila después de 6 años de ausencia fue como un puñetazo al estómago. Maximilian sintió algo romperse dentro de él, una presa que había contenido años de dolor cuidadosamente administrado. ¿Quitártelo? Su voz subió. La furia que había estado conteniendo explotó como una tormenta demasiado tiempo reprimida. ¿Quitarte a mi hijo? Al niño cuya muerte lloré durante 6 años. Al heredero que creí perdido junto con su madre. Ella retrocedió ante la violencia de sus palabras, pero Maximilian no podía detenerse. 6 años de agonía encontraron voz. Enterré un ataúd vacío, Evangeline. Vacío. Lloré sobre una tumba
que no contenía nada excepto mentiras. Me dijeron que tú y nuestro hijo estaban muertos, y durante 6 años, 6 malditos años, viví con esa pérdida como un agujero en el pecho que nunca sanaba. Agarró una silla cercana y la estrelló contra el suelo. La madera se astilló con un crujido satisfactorio. No era suficiente. Nada podía ser suficiente para liberar la tormenta que rugía dentro de él. Y todo este tiempo, continuó, su voz ahora peligrosamente baja, estabas aquí, viva, con nuestro hijo, mientras yo sufría, mientras mi madre se exiliaba al continente porque no podía soportar la casa sin ti, mientras la vida que debíamos tener juntos se pudría en una mentira. Evangeline sollozaba ahora. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Iban a matarme, Maximilian. Harrison y la doctora Griffith conspiraban para asesinarme durante el parto. Escuché cada palabra. Planeaban hacer que pareciera una complicación natural, cobrar mi herencia, dejarme morir. Las palabras la detuvieron en seco. La furia que había consumido a Maximilian se congeló, transformándose en algo más frío y mucho más peligroso. ¿Qué dijiste? Entre sollozos entrecortados, Evangeline le contó todo. La noche en la biblioteca, las voces desde el estudio, los detalles clínicos de cómo planeaban su muerte, el pánico de estar sola en la mansión Ashworth sin aliados, sin forma de contactarlo mientras él estaba en Londres, la huida desesperada en la oscuridad. Traté de contactarte, dijo ella, su voz rota. Hace 4 años, cuando finalmente reuní el coraje, encontré a un hombre que viajaba a Londres. Le pagué para que entregara una carta anónima. Solo decía que tu esposa podría estar viva, que investigaras tu muerte, pero nunca recibiste respuesta, ¿verdad? Maximilian negó lentamente con la cabeza. La comprensión se filtraba a través de la furia. Harrison controlaba tu correspondencia, continuó Evangeline. Lo supe cuando el hombre regresó semanas después diciendo que la carta había sido interceptada por tu cuñado, quien le pagó el doble por su silencio. Harrison estaba vigilándote, paranoico de que yo pudiera estar viva. Cuando mi intento falló, supe que él tenía demasiado control, que nunca podría llegar a ti sin poner a Sebastian en peligro. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de malentendidos y dolor acumulado. Maximilian se dejó caer en una silla que había sobrevivido a su furia, su cabeza entre sus manos. ¿Por qué no volver después?, preguntó finalmente, su voz exhausta. Después del parto, cuando estabas a salvo, ¿por qué seguir escondiéndote? ¿Volver a qué? La voz de Evangeline llevaba una amargura que él nunca le había escuchado. A las paredes donde me habían sentenciado a muerte, a la casa donde mi propio hermano había conspirado para asesinarme. ¿Cómo podía saber quién más estaba involucrado? ¿Los sirvientes? ¿Los administradores? ¿Cómo podía confiar en cualquiera? Tenía razón. Maximilian lo sabía con una claridad que lo enfermaba. Si la conspiración había sido lo suficientemente profunda como para falsificar su muerte, ¿cuántos otros habían estado involucrados? ¿Cuántos rostros familiares habían guardado silencio mientras su esposa huía por su vida? Y había otra razón, añadió Evangeline en voz baja. Tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que estaba loca, que había inventado la conspiración como excusa para abandonarte. Harrison es tu cuñado, había ganado tu confianza. Yo era solo tu esposa joven, propensa a la melancolía durante el embarazo. ¿A quién habrías creído? La pregunta cayó entre ellos como una acusación. Maximilian quería negar, insistir en que siempre la habría creído, pero la honestidad lo obligó a permanecer en silencio. Hacía 6 años, joven e inexperto, rodeado de consejeros que incluían a Harrison, ¿qué habría hecho realmente? Necesito pruebas, dijo finalmente, levantando la vista hacia ella. Pruebas contra Harrison, contra la doctora Griffith, contra cualquiera que estuviera involucrado. Y luego necesito que regreses, que Sebastian sea reconocido como mi heredero legítimo. El escándalo lo destruirá, protestó Evangeline. Una duquesa que regresa de entre los muertos, después de vivir como costurera durante 6 años. La sociedad nunca lo aceptará. Sebastian será marcado como bastardo, sin importar lo que digamos. Entonces lo manejaremos cuidadosamente.
La mente de Maximilian ya estaba trabajando, analizando ángulos y estrategias con la misma habilidad que aplicaba a la gestión de sus propiedades. Primero reunimos evidencia irrefutable, luego exponemos la conspiración de manera que quede claro que fuiste víctima, no cómplice. Te reintegramos gradualmente, tal vez como una prima distante que se descubrió que había sido confundida con tu identidad. Hay maneras. Y mientras tanto, te mudas a mi propiedad en Lancashire, aislada, segura, donde puedo protegerte mientras investigamos. Traes a Sebastian, comienza su educación apropiada, y no te escondes más. Evangeline lo miró durante un largo momento, y él vio la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El miedo contra la esperanza, la seguridad del anonimato contra la posibilidad de algo más. Necesito tu palabra, dijo ella finalmente, que Sebastian estará protegido sin importar qué, que si esto falla, si el escándalo es demasiado grande, no lo obligarás a una vida que lo destruirá. Tienes mi palabra, nuestro hijo estará protegido, siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad discreta. Maximilian contrató investigadores adicionales, estos con instrucciones específicas de rastrear las finanzas de Harrison Merritt y los movimientos de la doctora Helena Griffith durante los últimos 6 años. Los resultados llegaron en fragmentos que construyeron una imagen devastadora. Registros bancarios mostraban que Harrison había recibido 60,000 libras exactamente una semana después de la supuesta muerte de Evangeline. La herencia que el contrato matrimonial especificaba regresaría a él en ausencia de herederos sobrevivientes. Ese dinero se había usado inmediatamente para pagar deudas masivas de juego. Pero lo más incriminatorio eran los pagos mensuales, 50 libras cada mes durante 6 años, transferidos de la cuenta de Harrison a una cuenta bajo el nombre de Helena Griffith. Dinero de silencio, tan obvio en su regularidad que era casi insultante en su falta de sutileza. Y había más. 2 años atrás, Harrison había intentado que Maximilian fuera declarado mentalmente incapaz, buscando establecer una tutela que le habría dado control sobre las propiedades de Ashworth. El intento había fallado, pero la intención era clara. Harrison había estado buscando maneras de consolidar poder, preparándose quizás para el día en que Sebastian pudiera ser descubierto. La evidencia de vigilancia también era innegable. 3 sirvientes diferentes en el empleo de Harrison habían sido vistos repetidamente cerca de las propiedades de Maximilian en Londres, tomando notas, siguiendo movimientos. Uno había sido atrapado intentando sobornar al secretario personal de Maximilian por información sobre correspondencia entrante. Harrison Merritt no solo había conspirado para asesinar a su hermana, había pasado 6 años construyendo una red de control y vigilancia. Paranoico de que su crimen pudiera ser descubierto, desesperado por mantener el dinero que había obtenido a través de fraude y intención asesina, cuando Maximilian presentó esta evidencia a Evangeline, vio algo cambiar en su expresión. El miedo que la había definido durante 6 años comenzó a dar paso a algo más fuerte, más peligroso. Furia. «Destruyámoslo», dijo ella con voz tranquila y letal. «No solo por mí, sino por cada mes que Sebastian creció sin su padre, por cada noche que pasé aterrorizada de que nos encontrara, por 6 años de una vida que me robaron». Maximilian asintió, sintiendo algo oscuro y satisfactorio asentarse en su pecho. Justicia llegaría para Harrison Merritt, y no sería amable. La propiedad en Lancashire se elevaba sobre una colina suave, rodeada de bosques de robles antiguos que habían visto pasar generaciones de Greyford. La casa solariega era más pequeña que la mansión Ashworth, construida en piedra gris local, con ventanas emplomadas que capturaban la luz cambiante del norte. Había pertenecido a la familia durante 200 años, usada principalmente como retiro de caza, pero mantenida en condiciones impecables por un pequeño personal de sirvientes cuidadosamente seleccionados. Maximilian había elegido este lugar específicamente por su aislamiento. La ciudad más cercana estaba a 8 millas. Los vecinos eran escasos y discretos, el tipo de gente que valoraba la privacidad tanto como su propia. Evangeline llegó en un carruaje cerrado al anochecer de un día gris de noviembre. Sebastian dormido contra su hombro, exhausto del viaje.
Ella observó la casa con expresión indescifrable, y Maximilian se preguntó qué memorias de casas grandes y peligros ocultos se agitaban en su mente. «Estarás segura aquí», dijo él mientras ayudaba a bajar del carruaje. «Los sirvientes son de mi absoluta confianza, y he dado instrucciones de que se te trate con el respeto debido a mi invitada más importante». «¿Tu invitada?». Había un toque de ironía amarga en su voz. «Soy tu esposa, Maximilian». Aunque supongo que esa distinción es complicada ahora, no había respuesta adecuada para eso, así que simplemente la guió hacia el interior, mientras un lacayo cargaba a Sebastián, todavía dormido, hacia las habitaciones que se habían preparado. Las semanas siguientes establecieron una rutina extraña. Sebastián, una vez despierto y adaptado, exploró su nuevo entorno con el entusiasmo sin límites de un niño de 5 años. La propiedad ofrecía espacios vastos para correr, establos con caballos gentiles, bosques llenos de misterio y aventura. Maximilian contrató a un tutor, el señor Aldrich, un hombre mayor de paciencia infinita, que comenzó la educación formal del niño. Latín, matemáticas, historia, todo lo que un futuro duque necesitaría dominar. Sebastián absorbía las lecciones con una inteligencia aguda que recordaba dolorosamente a Maximilian su propia infancia. Pero había momentos en que el niño se quedaba quieto junto a la ventana, mirando hacia el horizonte con expresión pensativa. «¿Extrañas York?», preguntó Maximilian una tarde, encontrando a Sebastián precisamente en esa postura melancólica. «Extraño a Thomas y Clara», admitió el niño. «Thomas me enseñó a hacer barcos de papel, y Clara siempre compartía sus dulces cuando su madre horneaba. ¿Crees que me recuerden?». «Estoy seguro de que sí. Los buenos amigos no olvidan. Mamá dice que tal vez podamos visitarlos algún día, cuando las cosas estén arregladas». Sebastián pronunció las últimas palabras con la cuidadosa enunciación de alguien, repitiendo algo que no comprende completamente. «¿Qué cosas necesitan arreglarse?». «Cosas de adultos», respondió Maximilian, odiando la evasión, pero sin saber qué más decir. «Pero tu madre tiene razón. Visitarás a tus amigos nuevamente». La convivencia forzada con Evangeline era simultáneamente familiar y completamente extraña. Ella no era la joven duquesa tímida que había conocido 6 años atrás. Esa mujer había sido moldeada por expectativas sociales, educada para agradar, para ocupar espacio decorosamente sin causar perturbaciones. La mujer que ahora caminaba por los corredores de Lancashire llevaba su supervivencia como armadura. Hablaba con franqueza cuando antes había dudado. Tomaba decisiones sin buscar aprobación. Ocupaba espacio sin disculparse. Maximilian la encontró una tarde en el salón menor, inclinada sobre un bastidor de bordado con concentración intensa. La luz del fuego iluminaba su perfil, revelando las líneas finas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. «No necesitas seguir cosiendo», dijo él. «Tienes acceso a cualquier cosa que requieras». «No es necesidad». Ella no levantó la vista de su trabajo. «Es placer. Pasé 6 años construyendo algo con mis manos, creando belleza punto por punto. No lo abandonaré solo porque las circunstancias cambiaron». «¿Y tu red de mujeres en York?». Ahora sí levantó la vista, sorpresa genuina en su expresión. «¿Cómo supiste de eso?». «Eres terrible guardando secretos cuando estás concentrada en algo más. Mencionaste a Margaret, Eliza y las otras en una carta que dejaste sobre el escritorio». Evangeline sonrió levemente. 5 mujeres que ayudé a encontrar trabajo y alojamiento. Margaret había huido de un esposo violento. Eliza quedó viuda con 3 hijos. Todas necesitaban algo que yo podía proporcionar. Conexiones, referencias, a veces simplemente alguien que las creyera. Hizo una pausa. «Sigo coordinando por correspondencia. Ellas ahora ayudan a otras. Es pequeño, pero importa». «Podrías hacer más», sugirió Maximilian. «Con recursos apropiados, podrías expandir ese trabajo. Tal vez». Su mirada regresó al bordado. «Si alguna vez tengo la libertad de hacerlo abiertamente». La investigación continuaba avanzando con una minuciosidad que Maximilian encontraba simultáneamente satisfactoria y enfurecedora. Cada nueva evidencia que llegaba pintaba a Harrison en tonos progresivamente más oscuros.
Los pagos a la doctora Griffith no eran simplemente regulares, eran meticulosamente documentados en libros de contabilidad que Harrison había mantenido con una arrogancia imprudente. 50 libras mensuales durante 72 meses. 3.600 libras en total, una fortuna gastada en comprar el silencio de su cómplice. Y estaba la carta, descubierta por uno de los investigadores entre los papeles privados de Griffith. Una carta de Harrison escrita 2 años atrás, llena de paranoia y amenazas apenas veladas. Si la duquesa apareciera viva, ambos enfrentaríamos la horca. Su silencio debe ser absoluto. Su cooperación continua no es opcional. Era evidencia condenatoria, el tipo de prueba que ningún abogado podría refutar, ningún juez podría ignorar. Pero también estaba el intento de declarar a Maximilian mentalmente incapaz, documentado en peticiones presentadas ante tribunales que habían sido sabiamente rechazadas. Los médicos que Harrison había intentado sobornar para proporcionar evaluaciones falsas. Los testigos que habían sido ofrecidos dinero por testimonios fabricados. Harrison había estado construyendo un plan de contingencia, preparándose para el escenario donde Evangeline o Sebastian fueran descubiertos, buscando maneras de neutralizar a Maximilian y mantener control sobre las fortunas que había robado. «Es un hombre desesperado», observó Evangeline una noche mientras revisaban los últimos hallazgos. «Los hombres desesperados son peligrosos. Por eso estás aquí donde estás seguro». ¿Seguro? Ella lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Ningún lugar es completamente seguro, Maximilian. Aprendí eso hace 6 años». La tensión entre ellos sobre Sebastian creció hasta volverse insostenible. El niño hacía preguntas que se volvían más difíciles de evadir. ¿Por qué vivían aquí? ¿Cuándo regresarían a York? ¿Por qué el señor Greyford pasaba tanto tiempo con ellos? Necesita saber la verdad, argumentó Maximilian una noche después de que Sebastian se durmiera. Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que algo importante está sucediendo, y lo suficientemente joven como para no entender las complejidades, respondió Evangeline. ¿Cómo le explico que su tío intentó matarnos? Que su padre no es el comerciante muerto que siempre mencioné, sino un duque que no sabía que existía. Le explicas que a veces los adultos cometen errores terribles, que la familia puede ser complicada, que el amor a veces significa proteger a las personas, incluso cuando eso requiere decisiones difíciles. Palabras bonitas. ¿Y si me odia por mentirle durante 5 años? ¿Y si te odia más por continuar mintiéndole cuando finalmente descubra la verdad? No tenían respuesta para eso, así que la conversación terminó en el silencio tenso que se había vuelto demasiado común entre ellos. El desastre llegó en una tarde de diciembre, cuando la nieve comenzaba a caer en copos gruesos que oscurecían el paisaje. Un sirviente entró al estudio de Maximilian con expresión alarmada. «Su Excelencia, hay un hombre en la entrada principal, el conde Merritt. Dice que debe hablar con usted inmediatamente sobre un asunto de extrema urgencia». Maximilian se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. «¿Dónde está la señora Whitmore?» «En el salón de música con el joven Sebastian, señor. Mantenga a Harrison en el vestíbulo. No permita que se mueva de allí bajo ninguna circunstancia». Pero ya era demasiado tarde. Los pasos furiosos resonaban en el corredor. La voz de Harrison se elevaba en exigencias iracundas que ignoraban completamente la autoridad de los sirvientes que intentaban detenerlo. «¿Dónde está Ashworth? Sé que has estado investigándome. Sé que has estado haciendo preguntas. ¿Qué mentiras te han contado?» Harrison irrumpió en el estudio, su rostro rojo de furia y agotamiento, su abrigo cubierto de nieve. Se detuvo al ver a Maximilian, y algo peligroso brilló en sus ojos. «Has perdido la cabeza», escupió Harrison. «¿Investigar a tu cuñado basándote en... ¿qué? ¿Rumores? ¿Sospechas infundadas?» «Sospechas completamente fundadas». Maximilian mantuvo su voz letal y calmada. «Tengo evidencia de fraude, conspiración para cometer asesinato y 6 años de pagos a una cómplice. ¿Quieres ver los registros, Harrison? Están bastante detallados». El color abandonó el rostro de Harrison. «No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo. Sé que conspiraste con la doctora Griffith para asesinar a tu hermana.
Sé que falsificaste certificados de defunción. Sé que robaste 60.000 libras que no te pertenecían. Ella estaba muerta, pero las palabras sonaban débiles, desesperadas. Todos lo saben. Tú la enterraste. Enterré un ataúd vacío lleno de tus mentiras. Fue entonces cuando Evangeline apareció en la puerta del estudio, atraída por las voces elevadas. Sebastian estaba detrás de ella, asomándose con curiosidad infantil. Harrison se volvió hacia el sonido y se quedó completamente inmóvil. Su rostro pasó por una docena de expresiones: incredulidad, horror, pánico absoluto. No, susurró. No, estás muerta. Te vi morir. No me viste nada, respondió Evangeline, su voz tranquila pero cargada de años de furia contenida. Me escuchaste planear mi muerte. Hay una diferencia considerable. Eres un fantasma, una impostora. Ashworth, ¿no ves? Es una estafadora que se hace pasar por tu esposa muerta para robar tu fortuna. Soy Evangeline Merritt, dijo ella, con una claridad que cortaba como vidrio. Y tú eres el hombre que conspiró para asesinarme. Harrison se movió entonces, lanzándose hacia Evangeline con una violencia nacida del pánico absoluto. ¡Mentirosa! ¡Bruja mentirosa! Maximilian lo interceptó. Su puño conectó con la mandíbula de Harrison con un crujido satisfactorio que envió al hombre mayor tambaleándose hacia atrás. Pero Harrison, desesperado y enloquecido, agarró un candelabro de la mesa cercana y lo blandió como arma. Harrison, no. El grito de Evangeline fue penetrante. Fue cuando Sebastian finalmente comprendió que algo terrible estaba sucediendo. El niño observó a su tío, a quien nunca había conocido, intentar atacar a su madre con un objeto pesado de metal. Observó a Maximilian bloqueando el golpe, desarmar a Harrison, derribarlo al suelo con fuerza controlada pero definitiva. Y en el caos que siguió, con Harrison forcejeando bajo el peso de Maximilian y los sirvientes corriendo para ayudar a sujetar al hombre furioso, las palabras se derramaron como veneno expuesto al aire. «Intentaste matarla», jadeó Maximilian mientras dos lacayos aseguraban a Harrison. «Intentaste matar a tu propia hermana y a mi hijo no nacido por dinero». «Tu hijo». Harrison rió, un sonido roto y terrible. «Ese bastardo no es nada. Un error que debió haber muerto con ella». Sebastian, parado en la puerta, escuchó cada palabra. Sus ojos verde esmeralda, tan idénticos a los de Maximilian, se ensancharon con comprensión lenta y dolorosa. «Mamá». La voz del niño era pequeña, asustada. «¿Qué quiere decir? ¿Qué significa tu hijo?» Evangeline se arrodilló frente a Sebastian, lágrimas corriendo por su rostro. «Sebastian, mi amor, hay cosas que necesito contarte. Cosas importantes sobre quién eres». «El señor Greyford es mi padre». Las palabras salieron como acusación y pregunta simultáneamente. «¿No el comerciante que murió?» «Sí», susurró ella. «Sí, mi amor. Lo siento mucho». Sebastian miró a Maximilian, luego a Harrison siendo arrastrado fuera del estudio todavía gritando incoherencias, luego de regreso a su madre. Su pequeño rostro mostraba una confusión que rompía corazones. «¿Por qué mentiste?», preguntó finalmente. «¿Por qué mentiste sobre todo?». No había respuesta que pudiera satisfacer a un niño de 5 años cuyo mundo acababa de destrozarse. Evangeline extendió sus brazos, pero Sebastian retrocedió, negando con la cabeza. Luego se dio la vuelta y corrió. Sus pasos pequeños resonando por el corredor mientras huía de verdades que era demasiado joven para procesar, pero demasiado inteligente para ignorar. Harrison Merritt fue llevado bajo custodia esa misma noche, las muñecas atadas con cuerdas, mientras 2 guardias contratados lo escoltaban hacia el carruaje que lo transportaría a Londres para enfrentar cargos formales. Sus gritos de injusticia y traición se desvanecieron en la distancia mientras la nieve caía más densamente, cubriendo el mundo en silencio blanco. Antes del amanecer, un magistrado local había recibido la declaración jurada del duque y una copia sellada de la carta. La orden de retención quedó registrada con la misma sobriedad con la que se anotan los nacimientos y las muertes. Sin dramatismo, solo procedimiento. Los hombres de Maximilian no eran jueces, y él no pretendía que lo fueran.
Únicamente habían asegurado que Harrison no escapara hasta que la ley pudiera tomarlo en custodia de manera formal. Maximilian envió mensajeros inmediatamente con documentación completa de la conspiración, registros bancarios, la carta incriminatoria, testimonios de sirvientes que habían sido testigos de conversaciones sospechosas 6 años atrás. La evidencia era abrumadora, el tipo de caso que los magistrados procesarían con eficiencia brutal. La doctora Helena Griffith fue arrestada 3 días después en su residencia en Londres. Cuando le presentaron la evidencia de 72 pagos mensuales de Harrison, junto con su propia carta describiendo el plan para inducir hemorragia fatal, la mujer se derrumbó completamente. A cambio de clemencia, entregó un testimonio detallado que documentaba cada conversación, cada reunión secreta, cada momento de la conspiración que había comenzado en el verano de 1816. Pero mientras la justicia legal avanzaba con su maquinaria implacable, otra tragedia se desarrollaba en las habitaciones silenciosas de la propiedad Lancashire. Sebastian no hablaba. El niño se había encerrado en un silencio tan completo que era como si hubiera construido muros de piedra alrededor de sí mismo. Comía cuando se le presentaba comida. Asistía a sus lecciones con el señor Aldrich, pero no participaba. Se acostaba cuando se le indicaba, pero no había palabras, no había lágrimas, solo una quietud terrible en esos ojos verde esmeralda que antes habían brillado con curiosidad infinita. Evangeline estaba destrozada. Maximilian la encontró una noche en el corredor, fuera de la habitación de Sebastian, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, sollozando con una desesperación silenciosa que era dolorosa de presenciar. «No me mira», susurró ella cuando Maximilian se arrodilló a su lado. Cuando entro a su habitación, cierra los ojos o se da la vuelta. Es como si no existiera para él. «Está procesando», dijo Maximilian, aunque las palabras sonaban inadecuadas incluso a sus propios oídos. «Es mucho para un niño de 5 años. Le mentí durante toda su vida. Cada historia sobre su padre, cada respuesta que di a sus preguntas, todo era mentira. ¿Cómo va a confiar en mí nuevamente?» Maximilian no tenía respuesta para eso, así que simplemente se sentó a su lado en el suelo frío, ofreciendo la única comodidad que podía proporcionar: presencia silenciosa en un mundo que se había vuelto demasiado complicado para palabras. Al día siguiente, Maximilian tomó una decisión. Si Sebastian no hablaría con su madre, tal vez hablaría con el extraño que resultó ser su padre. O tal vez no hablaría en absoluto, pero al menos Maximilian intentaría construir algún puente sobre el abismo que se había abierto. Encontró a Sebastian en la biblioteca, sentado en el alféizar de la ventana, mirando la nieve que había transformado el paisaje en blanco interminable. «Pensé que tal vez te gustaría ver los establos», dijo Maximilian sin preámbulos, sin preguntas sobre sentimientos o explicaciones sobre situaciones complicadas. «Tenemos un pony nuevo que llegó la semana pasada. Es joven, necesita aprender modales apropiados». Sebastian no respondió, pero tampoco se negó cuando Maximilian esperó pacientemente. Después de un largo momento, el niño deslizó del alféizar y siguió a Maximilian hacia el exterior, manteniendo varios pasos de distancia. Los establos olían a heno fresco, cuero y el aroma cálido de caballos bien cuidados. El pony era efectivamente joven, de pelaje castaño brillante con una estrella blanca en la frente, nervioso pero curioso mientras exploraba su nuevo hogar. «Se llama Comet», explicó Maximilian, mientras el pony se acercaba a investigar, su hocico suave empujando contra la mano extendida de Maximilian buscando golosinas. «¿Quieres alimentarlo?». Sebastian asintió casi imperceptiblemente. Maximilian le entregó trozos de manzana y observó mientras el niño, con movimientos cautelosos, ofrecía la fruta al pony. Los labios suaves de Comet tomaron la manzana delicadamente, y algo en la expresión de Sebastian se suavizó. No hablaron durante toda la visita. Maximilian simplemente explicó cosas sobre el cuidado de caballos, cómo cepillar apropiadamente, dónde les gustaba que los rascaran, la importancia de movimientos tranquilos y voces suaves. Sebastian escuchaba. Ocasionalmente tocaba el pelaje brillante de Comet, y por primera vez en días,
No parecía un niño atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se convirtió en rutina diaria. Maximilian aparecía cada mañana con alguna actividad simple que no requería conversación, pero ofrecía distracción. Caminatas por los bosques, identificando árboles diferentes. Visitas a la cocina, donde el cocinero mostraba cómo hacer pan. Una tarde entera pasada en el desván, revisando baúles antiguos llenos de objetos que habían pertenecido a generaciones anteriores de Greyford. Lentamente, incrementalmente, Sebastian comenzó a responder. Primero con gestos, luego con palabras monosilábicas, finalmente con preguntas cautelosas que revelaban el torbellino que se agitaba dentro de su mente pequeña. ¿Por qué mi mamá se fue?, preguntó una tarde mientras limpiaban el equipo de equitación. Si tú eres mi padre, ¿por qué ella se fue y no te dijo? Maximilian consideró cuidadosamente su respuesta. Porque alguien malo quería lastimarla. Alguien en quien debería haber podido confiar. Tu tío Harrison hizo cosas terribles. Tu madre huyó para mantenerse a salvo, para mantenerte a salvo. ¿Y tú no sabías? No sabía. Pensé que ambos habían muerto. Fue el peor momento de mi vida. Sebastián digirió esto en silencio. ¿Estás enojado con ella por irse? Estaba enojado al principio, pero ahora entiendo que hizo lo único que podía hacer. A veces los adultos tienen que tomar decisiones imposibles, Sebastián. Tu madre te amaba tanto que renunció a todo para protegerte, pero mintió. La voz del niño era pequeña, herida. Me mintió sobre quién era mi padre, sobre dónde vivíamos, sobre todo. Mintió para mantenerte a salvo, corrigió Maximilian gentilmente. Eso no hace que las mentiras sean correctas, pero las hace comprensibles. Y ahora que el hombre malo ha sido detenido, ya no tiene que mentir más. Todo va a cambiar, ¿verdad? Sebastián lo miró con esos ojos que eran tan terriblemente familiares. No volveremos a York. No seré solo Sebastián. Seré algo más, algo grande y aterrador. La percepción del niño era devastadora en su precisión. El cambio da miedo, admitió Maximilian, pero no tienes que enfrentarlo solo. Tu madre y yo estaremos contigo, y puedes decidir qué partes de tu antigua vida quieres mantener. ¿Como mis amigos? ¿Thomas y Clara? Especialmente tus amigos. La gente que te importaba cuando eras solo, Sebastián, siguen importando ahora. Algo se relajó en los hombros del niño, una tensión que había llevado durante días finalmente comenzando a aflojarse. No era resolución completa. Sebastián todavía no hablaba con Evangeline. Todavía había distancia y dolor que sanar. Pero era un comienzo. Mientras tanto, el mundo exterior estaba descubriendo el escándalo con el deleite voraz que la sociedad reservaba para la caída de los poderosos. El arresto de Harrison Merritt, conde de algo que nadie recordaba importar, bajo cargos de conspiración para cometer asesinato y fraude masivo, era suficientemente escandaloso. Pero cuando los detalles emergieron, que su supuesta víctima era su propia hermana, la duquesa de Ashworth, que todos creían muerta hacía 6 años, el escándalo explotó en proporciones que ninguna cantidad de discreción podía contener. Los periódicos de Londres publicaban columnas especulativas. ¿Había estado la duquesa realmente muerta? ¿O había fingido su muerte para escapar de un matrimonio infeliz? ¿El niño era legítimo? ¿O un bastardo conveniente producido durante años de vida inmoral? La reputación de Maximilian también sufrió. ¿Cómo no había sabido que su esposa vivía? ¿Había sido cómplice en el engaño? ¿O simplemente incompetente, incapaz de manejar los asuntos de su propia casa? Evangeline leyó los artículos con expresión cada vez más sombría. Me convertirán en villana sin importar qué diga. Una mujer que abandona su posición, que vive entre plebeyos, que cría a un hijo en mentiras. La sociedad no perdona tales transgresiones. La sociedad puede irse al infierno, respondió Maximilian con una vehemencia que la sorprendió. Sobreviviste, protegiste a nuestro hijo. Eso es lo único que importa. ¿Y Sebastián? Cuando sea presentado como tu heredero, cada salón en Londres susurrará sobre su legitimidad. Cada niño aristocrático que conozca habrá escuchado historias sobre sus años como hijo de costurera. Entonces lo prepararemos. Le enseñaremos que la opinión de personas pequeñas y crueles no define quién es. Evangeline,
Lo miró durante un largo momento. Quiero enfrentarlos. Quiero pararme frente a esa sociedad que nos juzga y decir la verdad sin vergüenza. Sobreviví. No me disculparé por eso. Será brutal. Todo ha sido brutal. Al menos esto lo enfrento en mis propios términos. Maximilian asintió, sintiendo algo como orgullo mezclado con preocupación. Entonces lo haremos juntos. Pero primero, necesitamos aliados. Personas cuya reputación sea tan impecable que su apoyo no pueda ser cuestionado. Envió un mensajero esa misma tarde, cabalgando duro hacia el continente con una carta urgente dirigida a la duquesa viuda Catherine Greyford. El mensaje era breve, pero devastador. Evangeline vive. Tu nieto existe. Regresa inmediatamente. Catherine llegó 3 semanas después, viajando con una velocidad que desafiaba su edad y las dificultades del invierno. Entró a la propiedad Lancashire como una tormenta de seda y furia aristocrática, su cabello gris perfectamente arreglado, sus ojos azules brillando con emociones complejas. ¿Dónde está?, exigió antes incluso de quitarse el abrigo de viaje. ¿Dónde está la mujer que afirma ser mi nuera? Maximilian la guió al salón donde Evangeline esperaba, de pie junto a la ventana con la postura rígida de alguien preparándose para juicio. Las dos mujeres se evaluaron en silencio, años de historia perdida cargados en ese momento único. «Luz es diferente», dijo Catherine finalmente, su voz cuidadosamente neutral, más delgada, mayor. 6 años de supervivencia cambian a una persona, Su Excelencia. No me llames, Su Excelencia. Si eres quien dices ser, soy tu suegra. Catherine se acercó, estudiando el rostro de Evangeline con intensidad láser. Cuéntame algo que solo Evangeline sabría. Algo que no podría haber sido compartido con impostoras. Evangeline respiró profundo. La noche antes de mi boda, viniste a mis habitaciones. Me dijiste que el matrimonio era aterrador, pero que Maximilian era buen hombre. Y luego me contaste sobre tu propio matrimonio, sobre cómo el padre de Maximilian había sido frío durante los primeros años hasta que tuvieron un hijo. Dijiste que no repitiera ese error, que hablara con mi esposo, incluso cuando fuera difícil. Llorabas cuando dijiste eso. Nunca había visto a una duquesa llorar antes. El color abandonó el rostro de Catherine. Nadie más había estado presente para esa conversación. Ningún sirviente, ningún confidente. Era un momento privado entre dos mujeres, uno que una impostora no podría conocer. Dios mío, susurró Catherine, realmente eres tú. Evangeline asintió, lágrimas comenzando a formarse. Lo siento. Siento tanto no haber encontrado forma de contactarte, de decirte que estaba viva. Sé cuánto te dolió mi supuesta muerte. Catherine cerró la distancia entre ellas en 2 pasos rápidos y envolvió a Evangeline en un abrazo feroz. Mi niña, mi pobre niña, ¿qué te hicieron? Y entonces Evangeline, quien había mantenido su compostura a través de confrontaciones y revelaciones y rechazo de su hijo, finalmente se permitió derrumbarse. Sollozó contra el hombro de Catherine mientras la mujer mayor la sostenía, murmurando palabras de consuelo y promesas de protección. Cuando finalmente se separaron, Catherine tenía su propia expresión feroz. Tienes mi apoyo completo. Cualquiera que se atreva a cuestionar tu integridad me enfrentará primero. Y créeme, querida, muy pocas personas en Londres son lo suficientemente estúpidas como para desafiarme. ¿Y Sebastian?, preguntó Evangeline. ¿Tu nieto? Mi nieto, repitió Catherine con algo como asombro. ¿Dónde está? Quiero conocerlo inmediatamente. Encontraron a Sebastián en los establos con Maximilian, cepillando a Comet, con concentración seria, cuando el niño vio a la mujer mayor elegante entrando al espacio. Se escondió instintivamente detrás de su padre. Catherine se detuvo, su expresión suavizándose completamente mientras miraba al niño que llevaba los ojos Greyford con tanta claridad. Hola, Sebastian. Soy tu abuela Catherine. He viajado muy lejos para conocerte. Sebastian la estudió cautelosamente. Eres la madre de mi padre. Lo soy, y eso te hace mi nieto más precioso. Se arrodilló, sin importar el daño a su vestido elegante.
¿Sabías que tu padre solía esconderse en estos mismos establos cuando era pequeño? Decía que los caballos eran mejor compañía que los adultos ruidosos. A pesar de sí mismo, Sebastian sonrió ligeramente. Era el primer atisbo genuino de alegría que Evangeline había visto en su rostro desde el desastre, y casi la hizo llorar nuevamente. Catherine pasó la siguiente hora contándole historias a Sebastian sobre su padre niño, historias que hacían reír al niño y ayudaban a construir puentes sobre abismos que habían parecido infranqueables. Esa noche, después de que Sebastian finalmente se durmiera, los tres adultos se reunieron en el estudio. El juzgamiento de Harrison será público, informó Maximilian. Las evidencias son abrumadoras. Será condenado. Bien, dijo Catherine con satisfacción feroz. Y entonces nosotros enfrentaremos a Londres, juntos, como familia. Evangeline miró entre su esposo y su suegra, estas dos personas que habían elegido creerla, apoyarla, luchar por ella. Por primera vez en 6 años, sintió algo parecido a esperanza genuina. Tal vez, solo tal vez, podría haber futuro después de todo. El juicio de Harrison Merritt se convirtió en el espectáculo social más grande que Londres había presenciado en una década. Las galerías públicas del tribunal estaban abarrotadas cada día. Damas aristocráticas se sentaban junto a comerciantes curiosos, todos ansiosos por presenciar la caída de un conde acusado de conspiración para asesinar a su propia hermana. La evidencia presentada fue devastadora en su totalidad. Registros bancarios meticulosamente documentados mostrando 72 pagos mensuales a la doctora Helena Griffith. La carta escrita de puño y letra de Harrison, amenazando a su cómplice con la horca si hablaba. Testimonios de sirvientes que habían presenciado conversaciones sospechosas 6 años atrás. La confesión completa de Griffith detallando cada paso de la conspiración, desde las reuniones secretas hasta el plan específico para inducir hemorragia fatal durante el parto. Harrison intentó defender su inocencia con argumentos cada vez más desesperados y contradictorios. Primero afirmó que su hermana realmente había muerto y esta mujer era una impostora. Luego sugirió que Evangeline había conspirado contra él para robar su herencia legítima. Finalmente, cuando toda defensa racional colapsó, simplemente gritó incoherencias sobre injusticias y traiciones familiares. El jurado deliberó menos de 2 horas. Harrison Merritt fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato, fraude y falsificación de documentos oficiales. La sentencia fue 15 años de prisión en condiciones que reflejaban la gravedad de sus crímenes contra su propia sangre. La doctora Griffith, cuya cooperación había sido instrumental en asegurar la condena, recibió 5 años y perdió permanentemente su licencia para practicar medicina. Abandonó el tribunal con los hombros encorvados, una mujer de mediana edad cuya codicia había destruido cualquier legado profesional que pudiera haber construido. La vindicación legal, sin embargo, no eliminó el daño social. Si algo, el juicio público había amplificado el escándalo hasta proporciones que ninguna cantidad de evidencia podía mitigar completamente. Londres hablaba de poco más durante semanas. La duquesa muerta que había vivido como costurera, el heredero perdido criado en pobreza, el duque que no había sabido que su familia sobrevivía. Es hora, anunció Catherine una tarde 3 semanas después del veredicto. He organizado un evento benéfico en mi residencia de Londres. Todas las familias importantes estarán presentes. Será tu reintroducción a la sociedad, Evangeline. No como suplicante pidiendo aceptación, sino como duquesa reclamando su lugar legítimo. Evangeline sintió el pánico conocido subir por su garganta, pero lo empujó hacia abajo con la determinación que había desarrollado durante 6 años de supervivencia. Estaré lista. La noche del evento, Evangeline se vistió con un cuidado que bordeaba lo ritual. El vestido era de seda verde oscuro, elegantemente cortado pero no ostentoso, apropiado para una duquesa que no necesitaba demostrar su posición a través de exceso. Catherine había insistido en que una doncella experimentada arreglara su cabello, las hebras rubias elaboradamente peinadas con perlas entretejidas que habían pertenecido a generaciones de mujeres Greyford. Cuando bajó las escaleras hacia el salón principal donde los invitados ya se congregaban, sintió el peso de cientos de ojos evaluándola. Las conversaciones se detuvieron, los abanicos se agitaron más rápidamente
Mientras las damas susurraban detrás de ellos, los caballeros intercambiaban miradas significativas. Catherine apareció a su lado inmediatamente, tomando su brazo con firmeza posesiva. «Damas y caballeros», anunció con una voz que no toleraba interrupción, «permítanme presentarles formalmente a mi nuera, Evangeline Greyford, duquesa de Ashworth, quien, como todos saben, sobrevivió a una conspiración monstruosa diseñada para asesinarla». El silencio que siguió era tan denso que Evangeline podía escuchar su propio corazón latiendo. Luego, lentamente, algunas personas comenzaron a acercarse. Lady Pemberton, una matrona cuya opinión llevaba peso considerable, fue la primera. «Duquesa», dijo con una inclinación de cabeza medida, «qué terrible experiencia debe haber soportado, pero qué fortaleza notable demostró al sobrevivir. Gracias, Lady Pemberton». Evangeline mantuvo su voz firme. «La supervivencia no siempre es elegante, pero siempre es necesaria». Otras siguieron, algunas ofreciendo condolencias genuinas, otras haciendo preguntas apenas veladas como preocupación. «¿Y cómo pasó esos años, querida? ¿Trabajando con sus manos, realmente? ¿Y el niño fue criado entre gente común?» Evangeline respondió cada pregunta con honestidad directa que rechazaba vergüenza. Sí, había trabajado como costurera. Sí, había vivido en habitaciones modestas. Sí, su hijo había jugado con hijos de panaderos y comerciantes. Y no se disculparía por ninguna decisión que había mantenido a ambos vivos. Algunas mujeres mayores se alejaron con expresiones de desaprobación, claramente ofendidas por tal falta de arrepentimiento apropiado. Pero otras, particularmente algunas mujeres más jóvenes, la miraban con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. Lady Helena Cavendish, apenas 20 años y recientemente casada, se acercó con ojos brillantes. «Duquesa, debo decir que encuentro su historia absolutamente extraordinaria. Hizo lo que tuvo que hacer sin depender de rescate masculino. Es inspirador». «Tuve pocas opciones, Lady Cavendish, pero agradezco su amabilidad». La presentación formal de Sebastian como heredero de Ashworth ocurrió una semana después en un evento más pequeño, pero igualmente escrutado. El niño, ahora de 6 años recién cumplidos, se paró junto a su padre vistiendo ropa apropiada para su nueva posición. Su postura cuidadosamente ensayada, pero sus ojos verde esmeralda, mostrando nerviosismo que ningún entrenamiento podía ocultar completamente. Los niños aristocráticos presentes no fueron amables. Durante el té, Sebastian escuchó susurros que claramente pretendían que escuchara. «Dicen que solía vivir sobre una panadería. Mi mamá dice que probablemente ni siquiera sabe usar cubiertos apropiadamente. ¿Crees que entiende latín o solo habla como plebeyo?» Sebastian mantuvo su compostura externamente, pero Evangeline vio cómo sus manos se apretaban bajo la mesa, cómo su mandíbula se tensaba exactamente como la de Maximilian cuando contenía emociones fuertes. Esa noche, encontró a Sebastián en la biblioteca mirando por la ventana hacia las calles iluminadas de Londres. «Eran crueles», dijo ella suavemente, sentándose a su lado. «Dijeron que no pertenezco». Su voz era pequeña. «Que siempre seré el duque, que fue hijo de costurera». Y tienen razón. Cuando Sebastián la miró con sorpresa herida, Evangeline continuó. «Fuiste hijo de costurera. También eres hijo de duque. Eres ambas cosas, Sebastián. Eso te hace único, no menos que. Conoces ambos mundos de maneras que esos niños nunca conocerán. Eso es poder, no debilidad. ¿De verdad lo crees?» «Lo sé. Y algún día tú también lo sabrás». 2 semanas después, Evangeline cumplió la promesa que había hecho meses atrás. Organizaron un viaje a York, donde Sebastian fue reunido con Thomas y Clara, sus amigos de días más simples. El encuentro fue inicialmente incómodo. Los 3 niños se pararon evaluándose, conscientes de que las circunstancias habían cambiado dramáticamente. Thomas, hijo del panadero, llevaba ropa remendada pero limpia. Clara tenía harina todavía en su manga de ayudar en la tienda de su madre. Sebastian vestía como pequeño aristócrata, cada detalle de su apariencia gritando privilegio y posición. Pero entonces Clara sonrió, ese mismo sonrío travieso que Sebastian recordaba,
y dijo: «Apuesto a que todavía no puedes hacer barcos de papel tan buenos como Thomas. Apuesto a que todavía no puedes correr tan rápido como yo», respondió Sebastián. Y algo del viejo Sebastián emergió en su sonrisa. Pasaron la tarde en el mismo parque donde habían jugado años antes, y aunque sus vidas habían divergido dramáticamente, la amistad permaneció. Era diferente, teñida con conciencia de clase que no había existido cuando eran más pequeños, pero real. Cuando regresaron a Londres, Sebastián parecía más asentado, más seguro de quién era y qué partes de su pasado valía la pena mantener. El matrimonio entre Maximilian y Evangeline también requería renegociación. No eran más los jóvenes que se habían casado 6 años atrás, llenos de expectativas románticas e ignorancia sobre las realidades del mundo. «No puedo ser la duquesa ornamental que esperabas», dijo Evangeline una noche mientras discutían su futuro. «No sé cómo fingir que los últimos 6 años no ocurrieron, que no cambiaron fundamentalmente quién soy». «No te pido que finjas nada», respondió Maximilian. «Te pido que construyamos algo nuevo, no recuperar lo que perdimos, sino crear algo diferente basado en quienes somos ahora. Necesito autonomía real, control sobre mis propios fondos, la capacidad de continuar mi trabajo sin requerir tu permiso para cada decisión. Concedido, tu herencia te será devuelta completamente, más compensación por los años que Harrison la robó. Haz con ella lo que consideres apropiado». Evangeline usó esos fondos para establecer formalmente la Fundación Merritt para mujeres en circunstancias vulnerables. Las 5 mujeres de su red original en York, Margaret, Eliza y las otras, se convirtieron en las primeras administradoras pagadas. Mujeres que habían sobrevivido sus propias tragedias ahora ayudaban a otras a hacer lo mismo, creando redes de apoyo que se expandían de York a otras ciudades. El trabajo generó controversia inmediata. Las duquesas no trabajaban, no administraban organizaciones, no se involucraban directamente con mujeres de clase baja. Era impropio, poco femenino, potencialmente escandaloso. Evangeline persistió de todos modos, con Catherine sorprendentemente proporcionando respaldo. «Mi nuera», declaró la duquesa viuva a cualquiera que cuestionara, «tiene experiencia única que sería criminal desperdiciar. Si la sociedad tiene problema con eso, la sociedad puede reconsiderar sus prioridades». Los años pasaron. Sebastián creció de niño a adolescente, navegando los mundos aristocráticos con una gracia que venía de entender ambos lados de la división de clases. Su educación fue tanto formal como práctica. Lecciones de latín en la mañana y visitas a las propiedades en la tarde, donde hablaba con arrendatarios como iguales en lugar de súbditos. A los 15 años, sentado en la biblioteca de la mansión Ashworth, que una vez había presenciado conspiración contra su madre, Sebastián reflexionó sobre su vida inusual, con una madurez más allá de sus años. «¿Alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes?», le preguntó a Evangeline. «¿Que nunca hubieras tenido que huir?». Evangeline consideró la pregunta cuidadosamente. «Desearía que Harrison nunca hubiera conspirado. Desearía los años perdidos con tu padre. Pero no desearía nunca haberte criado durante esos primeros 5 años, solo nosotros dos. Te enseñaron empatía que muchos aristócratas nunca aprenden. Te dieron perspectiva que te servirá bien como duque. Supongo que soy afortunado entonces», dijo Sebastián pensativamente. De manera extraña y terrible, Catherine, ahora en sus 60 y tantos, se había convertido en abuela dedicada, que compensaba años perdidos con atención feroz. Llenaba a Sebastián con historias familiares, asegurándose de que conociera su herencia mientras también respetaba las experiencias que lo habían formado antes de reclamar esa herencia. Una tarde de primavera, toda la familia se reunió en los jardines de la mansión Ashworth. Sebastián practicaba tiro con arco con concentración seria. Catherine leía bajo un árbol. Maximilian revisaba correspondencia de propiedades. Evangeline trabajaba en bordado para una subasta benéfica. No era la familia que alguno de ellos había imaginado. Había sido forjada a través de traición, supervivencia, revelaciones dolorosas y reconciliación lenta. Era imperfecta,
marcada por historia complicada que nunca podría ser completamente borrada. Pero era real, construida no sobre obligación social o expectativas aristocráticas, sino sobre elección consciente. Habían elegido confiar nuevamente después de la traición. Habían elegido construir en lugar de abandonar. Habían elegido definir familia en sus propios términos, en lugar de permitir que la sociedad lo definiera por ellos. Evangeline miró a su esposo, su hijo, su suegra, estas personas que la habían creído cuando habría sido más fácil dudar, que la habían defendido cuando habría sido más seguro alejarse, que habían elegido la complejidad de la verdad sobre la simplicidad de la mentira. ¿En qué piensas?, preguntó Maximilian, notando su expresión reflexiva. En pertenecer, respondió ella. En cómo no es algo que se hereda o se otorga, es algo que construyes día tras día, elección tras elección. Filosofía profunda para una tarde de primavera. Filosofía ganada, corrigió ella con una sonrisa. A través de 6 años de no pertenecer a ningún lado, seguido por años de aprender que pertenecer es verbo, no sustantivo. Sebastián falló su tiro, la flecha voló salvajemente hacia la izquierda. Lanzó una maldición que hizo que Catherine levantara una ceja reprobadora, pero no lo reprendió. Evangelina rió, el sonido ligero y genuino. Algunas personas desaparecen en la muerte, otras desaparecen para sobrevivir, y unas pocas afortunadas encuentran el camino de regreso, no a lo que eran, sino a algo completamente nuevo, construido sobre las ruinas de lo que perdieron. Evangeline había encontrado ese camino. No era el que había imaginado cuando era joven duquesa llena de expectativas románticas. Era mejor, más complicado, más real, más suyo. Y finalmente, después de tantos años de esconderse, de huir, de sobrevivir momento a momento, podía simplemente vivir.